Claro, no nos resulta demasiado complicado pensar, por ejemplo, ¿no? que, que los medios de comunicación tienen diferentes interpretaciones para cuestiones de aquello que llamamos la realidad, que nunca supe si hay una realidad y un montón de gente para observarla y cada uno cuenta más o menos cómo la ve, es decir, desde su subjetividad, o en realidad esa realidad a la que hago alusión por ahí no existe y la cosa se limita a tantas interpretaciones como hubiere de acuerdo a la cantidad de observadores. Entonces, esto me parece que sucede con casi todas las cosas de nuestra existencia, ¿no? La política, por ejemplo, ya sabemos, medios de comunicación que miran aquello que les parece piola de acuerdo a su postura, reflejan eso, interpretan esa realidad de una manera, y está bien. Esto también puede ser sobre, no sé, sobre la estética, sobre las conductas humanas. Ahora, viene una pandemia. ¿Cómo es el tema de la interpretación de esta realidad? ¿Tiene la pandemia, como la política, montones de interpretaciones de acuerdo? ¿O esto nos pone en una especie de brete y nos dice, che, esto es pandemia, no jodan? Esto no se puede mirar, no se puede opinar, esto hay que reflejar la cosa como sucede. Es un tema ¿no? Así que le voy a preguntar a Daniel Feierstein, que es mi consejero de cabecera, a ver qué piensa él sobre este asunto. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. Qué lindo tema, qué lindo tema. Me encanta cómo lo presentaste, porque vale para mucho más allá de la pandemia, aunque nos podamos poner a hablar de la pandemia también. Claro, ¿no? Exactamente. Y estos dos extremos que planteabas, que es toda una discusión hasta en la filosofía, te diría, y que a mí no me gusta ninguno de esos dos extremos, ¿no? Ajá. Un extremo que sería, bueno, la realidad existe, es así, y el que la quiere ver la ve, y el que no la quiere ver se está negando a verla y no quiere aceptar lo que ahí existe. Sí. Y la otra postura que dice, que toma esta frase de Nietzsche, aunque no sé si Nietzsche quería decir eso, sí, pero de que no existen hechos, solamente interpretaciones. Y entonces lo único que hay es lo que nos imaginamos, ¿no? Sí, y a mí no me gusta ninguna de las dos. ¿Y entonces qué hacemos? Me parece que en verdad lo que ocurre es una situación que está más en el medio, ¿sí? En el sentido de decir, la realidad existe. Ajá. La realidad existe y no podemos negar que existe. Ahora, pero espera. Lo que estás diciendo es que la realidad existe independientemente de nosotros. Exacto. La realidad existe independientemente de nosotros. Pero ¿cómo? Espera, Daniel. Espera, Daniel. ¿Cómo va a existir? Pero ¿cómo va a existir la realidad independientemente de nosotros? La realidad, inclusive hasta lingüísticamente, la palabra realidad existe porque existimos nosotros, porque la estamos pensando nosotros. Si nosotros no estuviésemos acá, no habría nada. ¿Cómo que no? Estaría todos nosotros. El tema es, el secreto está aquí, que no tanto ahí, sino que esa realidad no puede ser transparente. Ajá. Eso es cierto, o sea, la realidad existe, pero nosotros cuando nos conectamos con esa realidad, construimos una representación, eso es cierto. Sí, claro. Y la representación que construís vos no es la misma que la que construyo yo. Absolutamente. Ni ninguna otra persona. Entonces, la realidad existe ahí, pero de alguna manera es inaccesible, en el sentido que siempre nos conectamos a través de una representación que construimos. Ajá, ¿sí? Ok. El tema es que esa representación tiene elementos objetivos y tiene elementos subjetivos. O sea, no podemos decir cualquier cosa de la realidad porque se zanja en la acción. Si nosotros decimos que no creemos en el principio de inercia y que por lo tanto nos paramos en el medio de una ruta total, al no creer, el auto no va a estar acelerado por la inercia y nos va a llevar puesto el auto, nos guste o no nos guste. Entonces, hay una forma
en que de alguna manera se zanjan las representaciones, que es cuando se contrastan con los resultados. Está bien, está bien, pero siempre deja un plano de duda esto que estás diciendo. No hay una certeza, una seguridad de que las cosas ocurran. Absolutamente, por eso lo que estoy diciendo es que es una situación intermedia, en el sentido de entender que hay elementos objetivos de la realidad, pero que nosotros podemos acceder siempre a una parte y siempre nos queda algún principio de duda o alguna posibilidad de interpretación. Esto es, no podemos decir que el auto no nos va a atropellar, pero sí podemos dar 5 explicaciones distintas de por qué nos atropelló. Ahora, ¿no es un pensamiento reformista ese que estás enunciando? Un pensamiento reformista. Claro, eso, viste, ni muy muy ni tan tan. Vamos al medio. Esto... No, a mí las teorías del conocimiento que más me gustan son justamente, podría decirse que intentan conciliar esas dos posturas extremas. Eso es. Que yo creo que son erradas las dos. Una es la que se llama positivista, que es la que dice, bueno, la realidad existe, es transparente y la conocemos solo yendo a verla con cuidado. Y la relativista que dice, no, lo único que existe es lo que nos imaginamos, ¿no? Y me parece que hay que ser capaz de entender ese modo en que se pone en juego lo que existe y lo que nos imaginamos. Y que se pone en juego en la acción. Digamos, ¿no? Los filósofos de la ciencia que, a mi modo de ver, mejor no han trabajado, son los que pueden ver ese interjuego, ¿no? Entre lo que existe y lo que nos imaginamos y cómo se salda en la acción, en lo que hacemos. ¿Y vos decís que con la pandemia pasa más o menos lo mismo? Tal cual, en el sentido de que en la disputa, podríamos decir que hay una disputa siempre por las representaciones, y en la disputa por las representaciones de la pandemia hay 3 niveles, ¿no? Un nivel, que es este que estamos hablando, que es el cognitivo, que es información que circula, distinta, y cómo se zanja en los hechos. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo bien actual, esta semana aparecen 2 trabajos, uno en China y otro del CDC norteamericano. Uno dice que los asintomáticos contagian, el del CDC, y otro que los asintomáticos no contagian, el trabajo chino. Uno de los dos está mal. Claro, ahora, obvio. Podemos tratar de saldar, a través de cómo se han dado los contagios, cuál está más cerca de la realidad, y por otro lado, podemos tratar de explicar por qué el otro está mal. Y es interesante pensar que en China hace meses que tienen muy pocos casos, y por lo tanto hay una serie de explicaciones que han comenzado a aparecer. Bueno, no es mi área, yo lo que hago es leer de los que saben en estos temas, de las lógicas de las cargas virales y demás, y bueno, uno evalúa, pero sobre todo evalúa a partir de lo que pasó, que si los asintomáticos no contagiaran, sería imposible que se hubiese contagiado la cantidad de gente que se contagió. Entonces lo que digo es, hay una realidad que existe, el contagio ocurre de determinada manera. Tratamos de dar explicaciones de esa realidad, yo creo que ocurre así, yo creo que ocurre así, y después se salda en cuál de esas explicaciones que nos damos resulta más operativa para actuar, digamos. Claro, pero ese es el circuito que ocurre en ese plano cognitivo, ¿no? Espérate, porque la pregunta es si hay cosas que son materia opinable y hay cosas que no lo son. Porque cuando me meto en el terreno de la materia opinable, yo tengo que saber mucho más de lo que sé como para poder opinar o como para poder creer en una postura. En general creemos medio como hablando al pedo, porque la verdad es que la información que llega también es sesgada. Entonces están aquellos que dicen, no, la vacuna rusa, como es una vacuna comunista, no debe tener el mismo efecto que una hecha seriamente en Oxford. Y entonces ahí aparece el hablar al pedo, como decía mi papá. Y creo que, no sé si es materia opinable esto. No, la verdad es que no lo entiendo bien, porque vuelvo al plano de la política, de los comportamientos. Eso parecería ser que entra dentro de un terreno opinable. Ahora esto,
dependemos de la información que nos viene de la ciencia, si no es estrictamente hablar al pedo. Es que lo que nos cuesta son 2 o 3 cosas. Una, saber lo que no sabemos, digamos, ¿no? O sea, sí. ¿Qué es esto que decís? O sea, tener claro que hay temas que no sabemos y que por lo tanto tenemos que tratar de tener confianza en quienes tienen más información en temas muy específicos. Sí. Pero después también aplicar un principio precautorio que aplicamos poco y que es un principio básico de la ciencia, que es, si hay algo que todavía no se sabe bien, tomemos el camino más seguro. Esto es, ¿qué pasaría si esta teoría es cierta y qué pasaría si esta otra teoría es cierta? Y como las dos pueden ser ciertas, tratemos de tomar el camino más seguro en esa evaluación. Sí. Por supuesto que no cuando entra la estupidez, que es esto que decía, o sea, pensar que la seguridad de una vacuna depende de mis prejuicios sobre el orden ideológico del Estado que realizó esa vacuna, además hace 30 años, no tiene ningún elemento de realidad. Ahora, las vacunas efectivamente no son iguales, son tecnologías distintas. Ahora, cuando uno lee, justamente lo paradójico es que la rusa pertenece al conjunto de las vacunas más seguras, podríamos decir, porque son las más antiguas, las más probadas, y de pronto la de Moderna o la de Pfizer tiene una tecnología que es transgénica, que es nueva, que nunca se aplicó, que ojo, que quizás es excelente, pero que nos vamos a enterar dentro de un tiempo, ¿no? Se complica un poco más, porque hay una especie de tendencia a ser críticos con los medios de comunicación cuando se habla de política, cuando se habla de cuestiones de costumbres, cuando se habla de estética o de ética, y tenemos siempre la prevención, bueno, esto pertenece a tal costado, me lo están diciendo de tal otro costado, pero cuando se habla de ciencia, parecería ser que nos ponemos todos en una especie de iglesia y empezamos a creer en una ciencia que también es un gigantesco negocio en este mundo. Sabemos que están las armas, que está la droga y que está la farmacopea como los 3 principales negocios de este planeta. ¿Por qué de golpe se van a poner buenos y generosos con nosotros y van a escapar del tema negocio espurio solo porque se trata de la ciencia? Yo la verdad es que ahí pongo las cosas más o menos en el mismo plano. No sé vos. Sí, el problema es cómo poder tener, a diferencia de otros planos, la información suficientemente sólida para hacer esa evaluación, digamos, ¿no? Que requiere más trabajo y que en general cada vez nos queremos tomar menos trabajo. Eso es cierto. En ese sentido, a mí me llama la atención que se le haya dado tanta poca escucha, importancia al periodismo científico, porque el periodismo tiene ramas, y así como tenés periodismo deportivo, que se encargan de analizar el fútbol y las lógicas y lo que está pasando en el vestuario y las características tácticas de cada equipo, y tenés el periodismo político, que entrevista a los funcionarios y a los dirigentes políticos y hace evaluaciones de eso. También tenés un periodismo científico y que tiene algunas características muy ricas en ese sentido, que está habituado a esto, a saber cómo chequear los datos, a qué nivel de confianza tienen las distintas fuentes. Sí, señor. Y a mí me llama la atención que en la pandemia la verdad que se han vuelto todos especialistas en coronavirus, y el periodismo científico no ha tenido tanta voz, digamos, ¿no? Aquellos especializados en el periodismo en cubrir ciencia, que vienen cubriendo ciencia desde siempre, ¿no? Sí, todos han preferido llamar a médicos o estudiosos respecto a esto para que opinen. Muchos se han equivocado, muchos han pretendido ser gurúes en un principio allá por febrero y después han tenido que meterse a no sé dónde algunas opiniones dichas en ese momento. Porque cuesta mucho decir no sé. Y con un virus nuevo, para no tener que meterse la opinión 3 meses después, vaya a saber dónde, hay que saber decir no sé, esto todavía no se sabe, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está investigando, y esto cuando uno lee las distintas investigaciones de algunos temas, en algunas cosas
dice, bueno, parece que en esto hay un consenso y se ha logrado conocimiento, y en otras cosas dice, no, claro, bueno, claro. todavía no se sabe, no está claro. Sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿cuánto dura la inmunidad de este virus cuando uno se contagió? Ajá. ¿Qué sabes? La verdad que yo he leído bastante porque es muy importante eso Sí, para saber, bueno, sí. cuándo empieza otra vez la nueva ola. Claro. Y la verdad que no se sabe. No. La verdad, cuando lees los trabajos, bueno, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen que podría durar bastante, otros dicen que no, algunos dicen que en los sintomáticos dura más, Sí. que tiene bastante sentido, ¿no? Y en los asintomáticos menos. Claro. Ahora, la verdad que todavía no se sabe, No, y sí, hay que sí, entender sí. eso, que, Sí, que cuando algo es nuevo, Um, está bien no saber, sí. digamos, Sí, ¿no? O sea, sí. es más serio decir no sé, algo que, qué sé yo, como profesor uno aprende, como Sí. científico. A los médicos les cuesta mucho eso, aprender a decir no sé. Ahora, Claro, para el paciente a veces es difícil que le digan no sé, ¿no? claro. O sea, ¿me voy a curar o no? Y mire, no sé. Por fin, en líneas generales, independientemente de cualquier análisis, han logrado meternos miedo. Por lo tanto, creo que vos y yo estamos guardados. Bueno, pero eso está bien. Yo no sé si está, pero es que yo no sé si está bien. Han logrado meternos miedo. Y entonces, bueno, compré ese pedazo del discurso y estoy en mi casa guardado. Tampoco sé si esto es eficaz. No, Quique, creo que se ha demostrado que sí lo es. O sea, la gente que está guardada no se ha contagiado, todos los que han salido se han contagiado todos. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el nivel de riesgo de ese contagio? Y el problema es que ahí es donde viene el no sé, porque justamente es un albur, es un azar. Puede que te agarre al 80% de las personas, les agarra leve, al otro 15-20% le agarra muy serio, cruzado por la edad, cruzado por otras enfermedades. Ahora, ¿yo en qué porcentaje voy a estar? Bueno, no lo sabes hasta que te llegue, porque son todas probabilidades, digamos, ¿no? Incluso la cuestión de edad o enfermedad, son siempre probabilidades. ¿Estás seguro que te va a agarrar mal? No. ¿Estás seguro de que lo vas a pasar suave? Tampoco. Yo pensé... Por eso es donde digo el principio precautorio. Bueno, por las dudas, cuidémonos. ¿No? Está bien, por fin. Yo pensé que charlando con vos me iba a tranquilizar, pero estoy más intranquilo que antes. Qué pena. Te agradezco un montonazo, Daniel. Te mando abrazo con gel. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, qué tema este. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.